Al asumir el poder, el general Roca proclamó que este era el punto de partida de una nueva era, el fin del imperio de la provincia y el comienzo del imperio de la nación. Y no podía tener condiciones más favorables. El mundo estaba atravesando una era de paz luego de las guerras de la década pasada. Los capitales europeos estaban ansiosos de encontrar nuevos mercados donde invertir. El flamante presidente se inspiraba en las ideas de su comprovinciano Juan Bautista Alberdi, que quiso convertir en el centro del proyecto nacional argentino. Para simbolizar esa lealtad ideológica, mandó a hacer una edición de las obras de Alberdi con dinero del Tesoro Nacional, y quiso nombrarlo en distintos puestos diplomáticos. Sin embargo, Alberdi no pudo asumir ninguna de estas funciones, en parte debido a su estado de salud y su avanzada edad, y en parte por la oposición de Mitre y sus seguidores en el Congreso. Finalmente se le concedió una pensión del Estado para que viva tranquilamente sus últimos años. Mientras tanto, Roca se dedicaría a hacer realidad el ideal alberdiano con su obra de gobierno. El primer paso era hacer efectiva la transferencia de la ciudad de Buenos Aires al Estado Nacional. El gobernador provisional de la provincia de Buenos Aires, Juan José Romero, transfirió los servicios y dependencias de la ciudad a una comisión municipal creada por Roca y presidida por Torcuato de Alvear, hijo del héroe de la independencia Carlos María de Alvear. El traspaso se completó en 1882, cuando el Congreso creó una municipalidad en la nueva capital federal, con un consejo deliberante elegido por los vecinos y un intendente nombrado por el Poder Ejecutivo Nacional con acuerdo del Senado. El 10 de mayo de 1883, Roca nombró al propio Alvear como primer intendente. Alvear emprendió un programa de reformas urbanas que transformarían a Buenos Aires en una ciudad moderna, la París del Plata. Privados de su histórica capital, los bonaerenses tuvieron que buscar una nueva ciudad que sirva de cabecera para su provincia. El 1 de mayo de 1881, Romero le pasó el mando al gobernador electo, Dardo Rocha, que designó una comisión técnica para buscar el lugar donde debería estar la nueva capital provincial, y abrió un concurso para recibir planos y presupuestos de construcción. Se consideraron varias locaciones, pero finalmente fueron elegidas las Lomas de Ensenada, donde se inició la construcción el 19 de noviembre de 1882. El presidente Roca no asistió a la inauguración. Veía a Rocha como una amenaza a su proyecto político, ya que el gobernador bonaerense había mostrado desde un principio sus ambiciones presidenciales y su independencia con respecto a los dirigentes del PAN. Siguiendo el modelo racionalista europeo, la nueva ciudad sería totalmente planificada, con servicios y amenidades modernos como la primera red de alumbrado eléctrico del país. Para la construcción se movilizaron legiones de albañiles y trabajadores mayormente inmigrantes, no solo para ejecutar las obras y establecer los servicios municipales, sino para ser los primeros pobladores. A su vez, Rocha se encargó de realizar obras como canales, puertos, caminos, escuelas y pueblos enteros a lo largo de toda la campaña bonaerense, ganándose la reputación de defensor de la población rural. También hizo reformas a la burocracia provincial para volverla más eficiente y descentralizada, dándole protagonismo a los municipios. Abrió oficinas científicas y estadísticas y aumentó la alfabetización. Para consolidar el nuevo centro administrativo de la provincia y aportar materiales y personal para su construcción, Rocha amplió la red ferroviaria y telegráfica, haciendo que todos los caminos convergieran en la nueva capital. El 15 de abril de 1884, las autoridades provinciales se trasladaron oficialmente a la nueva ciudad, bautizada como La Plata. Días después, Rocha terminó su mandato y le transfirió el mando al nuevo gobernador, Carlos D'Amico. El fundador de La Plata se lanzó activamente a la política nacional, siendo elegido senador por Buenos Aires. Mientras Buenos Aires progresaba, el resto del país no se quedaba atrás. Aprovechando el nuevo periodo de paz interna, Roca emprendió grandes obras a lo largo de todo el país. La red ferroviaria pasó de poco más de 2.000 kilómetros a casi 6.000, incluyendo los ferrocarriles Pacífico y Transandino, que conectaban Buenos Aires y Mendoza con Chile. En 1881 se sancionó una ley para unificar el sistema monetario y reemplazar a todas las monedas provinciales y extranjeras que circulaban en el país. Este fue uno de los puntos de conflicto entre Roca y Rocha, porque la principal moneda hasta entonces era la del Banco Provincia. En 1883, el Banco Nacional empezó a emitir su propia moneda, convertible a oro. O sea que podías cambiar cada peso moneda nacional por una unidad metálica conocida como peso oro sellado. De cualquier forma no duró mucho, el país importaba más de lo que exportaba, o sea que salía más oro del que entraba, y para 1885 se suspendió la convertibilidad. Igual el gobierno tenía que seguir financiando sus ambiciosos proyectos de obra pública. El presupuesto nacional se había duplicado en este periodo, y para pagarlo se tomó deuda en el extranjero. Por ahora, la bonanza económica seguía. En 1882 se instalaron los primeros frigoríficos que permitieron a la Argentina proyectarse como un exportador mundial de carne. Con capitales extranjeros, sobre todo ingleses, se crearon nuevas industrias, incluyendo las primeras líneas telefónicas del país. Tal vez la principal obra de esta época fue el puerto de Buenos Aires. Se consideró el proyecto del ingeniero Luis Huergo, pero finalmente se aprobó en 1882 el proyecto de Eduardo Madero,
que justo resultaba ser el sobrino del vicepresidente. En 1884 se aprobaron los planos presentados y en el 86 se iniciaron las obras, también respaldadas con capital inglés. Una de las principales tareas del gobierno fue terminar con la conquista del desierto. Aunque la operación de mayor trascendencia la había realizado Roca cuando era ministro de guerra, faltaba pacificar las zonas conquistadas y terminar de ocupar el sur de la Patagonia. En marzo de 1881, el coronel Conrado Villegas lideró una fuerza de 1.700 soldados para someter a las tribus alrededor del lago Nahuel Huapi. Esa zona era conocida como País de las Manzanas y gobernada por el cacique Valentín Sayhueque. Sayhueque contraatacó, asaltando el fortín Primera División, pero eso solo le dio más ímpetu a Villegas para avanzar. Finalmente los indios debieron huir más allá del río Limay, siendo perseguidos por las tropas nacionales. El 23 de febrero de 1883, los soldados argentinos cayeron sobre los indios del cacique Modesto Inacayal en los llanos de Apeleg, masacrándolos y obligándolos a retirarse hasta el río Chubut. Aunque eso no trajo la paz definitiva, el 16 de febrero hubo una escaramuza entre patrullas chilenas y argentinas cerca del lago Pulmarí, donde ambas habían estado persiguiendo un grupo de indígenas. Estos encontronazos no eran nada raros. El avance argentino por la Patagonia aumentó las tensiones con Chile, que había roto relaciones diplomáticas desde 1879, y la frontera era bastante difusa. En ese momento los chilenos estaban ocupados en el norte, sosteniendo una guerra contra una alianza de Bolivia y Perú. Argentina y Brasil se habían ofrecido a mediar en la guerra, pero obviamente eran parciales a favor de los aliados. Había muchas voces que pedían que la Argentina se sume a la alianza antichilena. Obviamente Chile no aceptó la mediación. Para aliviar las tensiones y evitar una guerra sudamericana a mayor escala, el embajador estadounidense en Chile, Thomas Osborne, se puso en contacto con su primo, Thomas Osborne, el embajador estadounidense en Argentina, y entre ambos se ofrecieron a ser de mediadores entre los dos países. Ambos gobiernos aceptaron y el 23 de junio de 1881, el canciller argentino Bernardo de Irigoyen firmó un tratado con el cónsul chileno Francisco de Borja Echeverría. El tratado fijaba las fronteras en las cumbres más altas de la cordillera de los Andes hasta el paralelo 52 al sur, y declaró el estrecho de Magallanes como una zona neutral y abierta a todos los buques de cualquier país. La isla grande de Tierra del Fuego sería dividida en dos mitades entre la Argentina y Chile. El artículo 6 del tratado establecía que cualquier disputa sobre fronteras que surgiera en el futuro debería ser sometida al arbitraje de una potencia amiga. Libre de conflictos con las demás naciones hispanoamericanas, el general Lorenzo Winter, gobernador de la Patagonia, prosiguió con las campañas al desierto, haciendo contacto terrestre y marítimo con los colonos galeses en el valle inferior del Chubut. El coronel Villegas realizó otra campaña por los Andes con el objetivo de cazar a los últimos indios que se le habían escapado, consiguiendo capturar a los miembros de la familia del cacique Namuncurá, que se había refugiado en esta zona luego de la campaña de Roca. El 21 de marzo, el Napoleón de las Pampas se presentó en el fuerte de Ñorquín para rendirse. Inacayal y Sayhueque siguieron resistiendo hasta que, acosados por el constante avance del ejército nacional, decidieron rendirse el 1 de enero de 1885 en Junín de los Andes. A partir de esto, la Patagonia quedó a disposición completa del Estado Nacional. Se enviaron misiones religiosas y exploraciones científicas y se introdujo la ganadería ovina. Para estimular el asentamiento de criollos y sobre todo de inmigrantes en la región, el Estado siguió fundando fortines militares, prefecturas navales y colonias civiles a lo largo de los nuevos territorios, con servicios de transporte y aprovisionamiento, tanto por mar como por tierra, financiados por dinero público. En 1884 se organizó la División Expedicionaria del Atlántico Sur, bajo el mando del comodoro Augusto Lazarre, que el 18 de abril alcanzó la isla de los Estados y 10 días después llegó a Ushuaia, donde construyó un faro y dejó una guarnición para afirmar el dominio argentino en la parte oriental de la isla. Resulta que ahí ya había un asentamiento. Misioneros ingleses liderados por el reverendo Tomás Bridges estaban tratando de evangelizar a los indios yámanas, pero se habían establecido ahí muchos años antes de que se decidiera la cuestión de límites con Chile, y no tuvieron problema en reconocer la soberanía argentina. Ese no fue el fin de las disputas territoriales ni de los conflictos indígenas. Muchas tribus serían desplazadas, desintegradas o concentradas en reducciones bajo supervisión religiosa o militar. Pero de eso hablamos en nuestro podcast. Tampoco se había terminado la guerra contra el indio, pues el norte todavía estaba lleno de tribus indomables. El coronel Francisco Bosch, gobernador militar del Chaco, tuvo que suprimir levantamientos indígenas de las colonias rurales y enfrentarse a las fuerzas del cacique Juan el Raí el 5 de mayo de 1883, venciéndolo en la zona de Napalpí. El propio ministro de Guerra, general Benjamín Victorica, realizó otra expedición el 13 de septiembre de 1884. 5 columnas de soldados e indios auxiliares se internaron en el impenetrable chaqueño, acompañados de escuadras navales que remontaban los ríos aledaños. El objetivo era alcanzar la convergencia de los ríos Teuco y Bermejo, en la reducción de la Cangallé, lo cual se logró el 21 de diciembre. Allí vencieron a las huestes del cacique Yaloshi,
Uno de sus aliados, el cacique Sinatquí, juró vengarse de su muerte, pero fue derrotado y dado muerte en los esteros del Owa Jaranaquí. Pese a todo, siguió habiendo actos de resistencia indígena, especialmente de los guaycurúes, y el Chaco tardaría mucho tiempo en ser totalmente explorado y colonizado. El 16 de octubre de 1884, las tierras recientemente incorporadas fueron organizadas en territorios nacionales, gobernaciones militares dependientes del gobierno federal. El aparato burocrático y judicial de la nación, tanto civil como militar, fueron reorganizados para atender a estas nuevas necesidades. En el sur esta reorganización fue más fácil. Algunas tierras de la vieja frontera con el indio fueron anexadas a las provincias preexistentes, pero la mayoría fue conformada en territorios nacionales. El norte fue más complicado. El arbitraje del presidente estadounidense, Rutherford Hayes, había adjudicado Villa Occidental a Paraguay, pero seguía habiendo una disputa con Brasil sobre las misiones orientales. Para contener las ambiciones brasileñas y establecer una presencia controlada en esa zona, Roca creó el Territorio Nacional de las Misiones, cuyo gobernador militar sería nada menos que su hermano, el coronel Rudecindo Roca. Esto era polémico porque ese territorio siempre había sido reclamado por la provincia de Corrientes. Las misiones occidentales no solo no fueron sumadas a Corrientes, sino que el coronel Roca exigió al gobierno correntino que le cediera los terrenos de la villa de Posadas, para poner ahí la sede de su gobernación. Tal vez esto era una forma de castigar a Corrientes por haberse aliado con Tejedor en la rebelión del 80. Ante la negativa de Corrientes, en 1882, Rudecindo Roca apoyó a un grupo de insurgentes que secuestró al gobernador Antonio Gallino y lo obligó a renunciar, poniendo en su lugar a Manuel de Arquí, el hijo del expresidente. Posada fue cedida al territorio de Misiones en 1884, y el 28 de septiembre de 1885 se firmó un tratado con Brasil para resolver la disputa sobre Misiones Orientales, nuevamente con la mediación de Estados Unidos. Por cierto, como el tema de solicitar arbitraje le estaba saliendo tan bien a la Argentina para resolver sus disputas territoriales, en 1884 el presidente Roca le propuso a Gran Bretaña someter a arbitraje la cuestión de las Islas Malvinas. Gran Bretaña no nos dio bola. Pero esto era importante de todas formas, porque el gobierno argentino básicamente se había olvidado de seguir con las reclamaciones desde el derrocamiento de Rosas. Digamos que había cosas más importantes con las que lidiar. Con este gesto, Roca le hizo saber a los británicos que la Argentina no se había olvidado de su reclamo, aunque tampoco iba a permitir que eso se interponga con las buenas relaciones diplomáticas y comerciales que se estaban dando entre ambos países. A partir de este momento, el gobierno argentino seguiría haciendo protestas oficiales periódicamente sobre el tema. El 5 de septiembre de 1885 se aprobó la Ley de Premios Militares, que le permitía al Estado repartir las tierras fiscales conseguidas en la Patagonia a los oficiales que habían participado de la conquista. El presidente Roca fue exceptuado de esta repartición, pero no sus hermanos. Muchos opositores como Sarmiento acusaron a Roca de utilizar los recursos públicos para enriquecer a su familia y amigos, sobre todo a su hermano Atalíba Roca, quien se encargaba de cobrar coimas por las ventas de tierra pública y recomprar tierras repartidas a veteranos a un precio inferior al de mercado. No solo se benefició a miembros de la élite con el reparto de tierras, sino que los indios que habían sido capturados en la campaña y que seguían retenidos como prisioneros de guerra, eran enviados a trabajar como sirvientes domésticos en sus mansiones o como peones rurales en sus haciendas. Conforme a las ideas de Alberdi, Roca promovió la inmigración, publicitando a la Argentina como una nación moderna, libre y democrática. Durante su presidencia entraron 483.000 personas al país. Los recién llegados se alojaban en conventillos, edificios de pésimas condiciones donde se hacinaban cientos de extranjeros antes de reubicarse definitivamente en el país. En 1883 se construyó el Hotel de Inmigrantes, con capacidad de albergar hasta 4.000 personas simultáneamente. Las obras sanitarias emprendidas por Roca y Alvear tenían el propósito de mejorar las condiciones higiénicas de la capital, tanto para los inmigrantes como para los criollos, y además confiaban en que el malestar de los conventillos era transitorio. No era difícil encontrar trabajo y residencia en el interior, donde los enormes proyectos públicos y privados demandaban cada vez más mano de obra. En consonancia con este proyecto, el Estado Nacional puso más énfasis que nunca en la educación, y todos los partidos acompañaron el esfuerzo. El 28 de enero de 1881, Roca creó por decreto el Consejo Nacional de Educación, bajo la presidencia de Sarmiento, que al poco tiempo renunció porque se peleó con todos. Se realizó un censo escolar que reveló que había casi 500.000 niños escolarizados en el país. Sin embargo, pronto se rompió el consenso interpartidario en torno a la educación, y se dejó ver una división sobre el papel de la religión en las aulas. Volvamos un poco atrás. Argentina había heredado de España la institución del patronato, que básicamente significa que el Estado Nacional tenía que financiar a la Iglesia Católica, pagarle los sueldos a los sacerdotes y sostener sus actividades, a cambio de que la Iglesia le diera al Estado influencia en la organización eclesiástica y el nombramiento de altos sacerdotes.
y que estos cooperen en la prestación de algunos servicios públicos, como la inscripción de nacimientos, la celebración de matrimonios, la gestión de funerales y cementerios y, por supuesto, la educación. Hasta el momento, la Iglesia había jugado un rol protagónico en la formación de los niños. Era básicamente la única institución con alcance territorial y capacidad organizativa para manejar escuelas en todo el país. Con las guerras civiles y todo, el Estado no había tenido capacidad para reemplazar a la Iglesia en el cumplimiento de esas funciones. Pero en las élites liberales que venían gobernando el país hace 2 décadas, estaba muy instalado el sentimiento anticlerical. La generación del 80 sobre todo, estaba muy influida por el positivismo francés, que planteaba la superación de las supersticiones religiosas y su reemplazo por una filosofía científica promovida desde el Estado. De hecho, la Iglesia se estaba replegando políticamente en todo el mundo. A partir de la Ilustración y la Revolución Francesa, el papado empezó a perder su capacidad para influir en los gobiernos de gran parte del mundo. En 1870, la Santa Sede incluso dejó de tener su propio Estado soberano, el cual fue ocupado y absorbido por el naciente Reino de Italia. De hecho, justo en ese momento había obispos argentinos en Roma. Siempre hay argentinos cuando se arma algún quilombo grande. Estaban ahí asistiendo a un concilio convocado por el Papa Pío IX, quien ya había comenzado a redefinir la relación entre la religión y la política, decidiendo que si no podía influir directamente sobre los gobernantes liberales en los nuevos estados parlamentarios, al menos podía utilizar su autoridad religiosa para influir sobre sus votantes y apoyar a partidos conservadores. Por ejemplo, llamó a boicotear las elecciones italianas en protesta por la captura de Roma. Su sucesor, León XIII, siguió con esa estrategia, haciendo hincapié en la educación como instrumento para formar las convicciones ideológicas de las masas católicas. Con un sacerdocio más centralizado y una doctrina mucho más militante, la Iglesia estaba lista para recuperar su lugar preponderante en la política del mundo. Yendo al caso particular de la Argentina, Roca no tenía la mejor relación con la Iglesia. Los sacerdotes salesianos que habían acompañado a sus tropas durante la campaña del desierto fueron algunos de los principales críticos de su trato cruel hacia los indígenas. Durante los años siguientes, siguió habiendo conflictos entre la administración militar en la Patagonia y los misioneros católicos, que denunciaban que las tierras y recursos conseguidos eran usados para enriquecer a la oligarquía militar en lugar de dedicarlos a la evangelización de los indios. En este contexto es que Argentina estaba negociando un nuevo concordato, un tratado que definiría la relación entre el Estado y la Iglesia, especialmente el ejercicio del patronato. El ministro de Instrucción Pública y Culto, el católico Manuel Pizarro, logró mantener relaciones cordiales con la Iglesia en un principio. Incluso logró convencer a León XIII de que las negociaciones por el concordato no se realicen en Roma, como era costumbre, sino en Buenos Aires, a través del internuncio apostólico, Monseñor Matera. La cuestión principal era que el Estado argentino quería el poder de vetar los nombramientos episcopales y revisar las decisiones de los tribunales eclesiásticos. El razonamiento era que, si los sacerdotes eran mantenidos por el Estado, entonces eran empleados públicos y debían subordinarse a la política estatal. Un tema particularmente controvertido era qué lugar debía ocupar la religión en la escuela. En abril de 1882 se celebró un congreso pedagógico, convocado por Pizarro, al que asistieron 250 expertos en educación, tanto argentinos como extranjeros, para analizar y debatir el estado de la enseñanza pública en el país. Los pedagogos católicos en el congreso propusieron que en las escuelas públicas haya clases de moral, donde se enseñe la doctrina católica, pero la mayoría de los congresales estaban a favor de que la educación pública fuera laica, y que como mucho, los niños de familias católicas pudieran tener catequesis fuera del horario escolar. La facción católica perdió el debate y abandonó el Congreso. Pizarro renunció a su ministerio y fue reemplazado por un amigo de Sarmiento, Eduardo Wilde, un notable intelectual masón y anticlerical. En un principio, Roca pudo tranquilizar a Monseñor Matera, aclarándole que lo de la educación religiosamente neutra era solo una estrategia política para no ahuyentar a los inmigrantes no católicos, pero el delegado apostólico sospechaba que se venían más avances contra la Iglesia y la supremacía católica en la Argentina. Y algo de razón tenía. Roca había tolerado la misión anglicana en Tierra del Fuego y la libertad religiosa de los galeses en Chubut. Él mismo a veces asistía a las prédicas del pastor metodista Juan Thompson. Y no solo llegaban protestantes de Europa Occidental, sino ortodoxos de Europa del Este y católicos no latinos del Imperio Otomano. Roca incluso tomó la polémica decisión de promover la llegada de refugiados judíos desde Rusia, que escapaban a la persecución del zar Nicolás II. El modelo del PAN se dejaba ver en Córdoba más que en cualquier otro lugar. Ahí era gobernador Miguel Juárez Celman, el concuñado de Roca, que había creado un registro civil para que la inscripción de las personas ya no dependiera de la iglesia, y rompió el monopolio de los cementerios parroquiales, estableciendo cementerios públicos municipales. Córdoba, que había sido la capital jesuita del país, ahora era uno de los centros del anticlericalismo.
La situación empeoró con la muerte del obispo de Córdoba, Fray Mamerto Esquiú, quien había sido uno de los principales conciliadores en el conflicto entre la Iglesia y el Estado. Aumentaron los episodios de violencia anticlerical y publicaciones anticatólicas en la prensa. Muchos sacerdotes reaccionaron prohibiéndole a sus fieles que lean los diarios anticlericales. Comenzaron a surgir en todo el país diarios y agrupaciones católicas que denunciaban la decadencia moral de la nación y la pérdida de los valores cristianos. Particularmente influyentes eran las asociaciones de damas de la alta sociedad, que hacían lobby en nombre de la Iglesia. El principal diario de esta corriente fue el de José Manuel Estrada, un intelectual que había sido líder del grupo católico en el Congreso Pedagógico. En 1883, el gobierno destituyó a Estrada de su puesto como rector del Colegio Nacional de Buenos Aires por su militancia religiosa. De cualquier forma, ya era tarde para la Iglesia. El Congreso había aprobado 2 leyes impulsadas por Wilde. El 8 de julio fue sancionada la Ley de Educación Común, que declaraba la instrucción primaria como obligatoria, gratuita y laica. El 25 de octubre se sancionó la ley que creaba a nivel nacional el registro civil, quitándole a los curas la atribución de registrar los nacimientos y defunciones. Roca también redujo o directamente cortó las subvenciones a las diócesis más rebeldes. Para dotar de personal al nuevo sistema educativo, Wilde imitó la política sarmientina de contratar maestras estadounidenses. Esas maestras eran obviamente protestantes, lo cual por supuesto que no le caía nada bien a las autoridades eclesiásticas, que llamaron a las madres católicas a no enviar a sus hijos a clase. Wilde acusó a Matera y sus subordinados de entrometerse en los asuntos internos del país, y suspendió a varios obispos de sus cargos. Matera apeló a Roca para que medie la disputa, e incluso llegó a publicar sus quejas en la prensa. Durante la Semana Santa, el presidente faltó a las celebraciones religiosas para ir a jugar deportes con Wilde. Roca había mostrado sus preferencias. El 13 de octubre de 1884, el gobierno nacional expulsó a Matera del país, rompiendo las relaciones formales con la Santa Sede. De ahí en adelante, varios funcionarios católicos fueron privados de sus cargos en la administración pública o en el sistema educativo, incluyendo al propio Estrada, que perdió la cátedra de Derecho Constitucional en la UBA. Quedaban algunos legisladores pro Iglesia, pero sus oponentes los acusaban de estar bajo la influencia de sus esposas. Uno de ellos era el expresidente Avellaneda, quien en 1885 propuso una ley para regular los estatutos de las universidades nacionales, disponiendo que los cargos docentes fueran asignados por concurso público, lo cual impediría que los profesores fueran despedidos arbitrariamente. Pero el oficialismo modificó el proyecto y la ley fue aprobada con una redacción que le daba al Poder Ejecutivo Nacional control definitivo sobre el personal y las currículas universitarias. En 1884, Estrada y varios líderes de su movimiento formaron su propio partido político, la Unión Católica, con el propósito de restablecer la ley de Dios y combatir el programa masónico de revolución anticristiana. El partido se hizo popular entre las mujeres y los círculos obreros, y promovió que varones católicos se anoten en el padrón electoral. Presentaron como su candidato presidencial al doctor Benjamín Gorostiaga, oriundo de Santiago del Estero, juez de la Corte Suprema de la Nación, ex ministro de Urquiza y de Sarmiento, y uno de los principales autores de la Constitución del 53. Pero entre la falta de fuerza política de la Unión Católica y que tenía que concentrarse en sus deberes judiciales, Gorostiaga no tenía muchas chances de ganar. Otro posible competidor era el ya mencionado Dardo Rocha. Aunque había ganado bastante popularidad durante su gobernación en Buenos Aires, Rocha había mostrado sus intenciones presidenciales demasiado pronto. Intentó mantener bajo su órbita a su sucesor, el gobernador D'Amico, pero este se mantuvo leal a Roca. Luego, en las elecciones al próximo gobernador, probó su popularidad apoyando la candidatura de Nicolás Achával, pero terminó ganando el candidato apoyado por Roca, Máximo Paz, el hijo de Marcos Paz. La provincia de Buenos Aires iba a mantenerse oficialista. El propio PAN no estaba completamente organizado respecto a quién sería su candidato. El ministro de Guerra Victorica y el ministro de Hacienda de la Plaza eran dos opciones que se estaban barajando, además del eterno candidato Manuel Quintana. Pero el más fuerte del gabinete era Bernardo Irigoyen, en ese momento ministro de Interior. Irigoyen renunció a su ministerio el 30 de mayo de 1885 y se dedicó a recorrer las provincias en ferrocarril para ganar adhesiones a su candidatura. Tuvo apoyo hasta de opositores liberales y republicanos, incluso católicos, pero Roca, que seguía siendo después de todo el jefe del partido, prefería la candidatura de Juárez Celman, quien no solo era su pariente, sino que había sido su mayor socio político y armador de la Liga de Gobernadores.
Juárez Celman, que para esta altura era senador nacional por Córdoba, seguía contando con la lealtad de las élites del interior, y no tardó en imponerse como el principal candidato del autonomismo nacional. Inicialmente Juárez Celman le ofreció a Irigoyen ser su vice, pero este rechazó la oferta y prosiguió con una candidatura independiente apoyada por figuras que habían formado parte del Partido Republicano. Entre estos asesores estaban el puntero del partido, el porteño Leandro Alem, y el bonaerense Luis Sáenz Peña, ex vice del gobernador Casares y ex presidente de la Corte Suprema Provincial. Pero esos apoyos no alcanzarían para ganar las elecciones. Cuando la gira electoral de Irigoyen llegó a Córdoba capital, el jefe de la policía prohibió que realice actos públicos. Ese jefe era Marco Juárez, el hermano mayor del candidato oficialista. Al pasar por Catamarca, Irigoyen fue directamente agredido por la policía local. Juárez, Celman y Roca estaban decididos a detener a sus rivales a como dé lugar. El gobernador de Santa Fe era aliado de Irigoyen, así que apoyaron a un rival en las elecciones provinciales logrando reemplazarlo. También promovieron una rebelión en Tucumán, pero no tuvo éxito. Algunos gobernadores, en cambio, tenían simpatía por Dardo Rocha. Para deponerlos, el oficialismo llevó adelante un juicio político en Santiago del Estero, provocó un atentado contra el gobernador de San Juan y decretó la intervención federal de Catamarca. Hubo temor de que los enfrentamientos escalaran y ocurriese una nueva revuelta nacional si algunos batallones del ejército adherían a las candidaturas opositoras, por lo que los oficiales militares recibieron orden de no participar en reuniones políticas y no expresar opiniones contrarias al gobierno. Esta orden venía del ministro de Guerra, Carlos Pellegrini, antiguo miembro del Partido Republicano Bonaerense que ahora pertenecía al círculo íntimo de Roca, y había sido designado como candidato a vice de Juárez Celman. La avanzada del oficialismo aterró a los opositores. Sarmiento acusó a Roca de querer perpetuarse en el poder poniendo a su concuñado como títere. El 15 de marzo de 1885, figuras de toda la oposición se reunieron en la casa de Aristóbulo del Valle para pronunciarse a favor de la libertad de expresión y en contra del fraude. En ese momento salió de su retiro político el mismísimo Bartolomé Mitre. Se reunió con Rocha, Irigoyen y Gorostiaga para convencerlos de renunciar a sus candidaturas y formar un único espacio que agrupe a todas las fuerzas opositoras. El 14 de enero anunciaron la formación de los Partidos Unidos y el 4 de abril presentaron la fórmula presidencial. El bonaerense Manuel Ocampo como presidente y el cordobés Rafael García como vice. Aunque no contaban con la fuerza estatal de su lado, los Partidos Unidos estaban dispuestos a usar la violencia si era necesario para ganar las elecciones. El 10 de mayo, mientras Roca llegaba desde la Casa Rosada hacia el Congreso para dar su último mensaje presidencial, un hombre de entre la multitud le tiró un piedrazo a la cabeza intentando matarlo. Roca simplemente siguió su camino y pronunció su discurso con un vendaje en la herida. El 11 de abril se realizaron las elecciones de primer nivel. Pese a sus intentos de tomar las mesas, los Partidos Unidos no eran competencia para los oficialistas y el poder del Estado. Pellegrini había ordenado ganar cueste lo que cueste. Los resultados se escrutaron ante el Congreso el 14 de agosto. Los Partidos Unidos se dividieron. Solo los electores de Buenos Aires votaron por Ocampo, mientras que todos los de Tucumán excepto uno votaron por Irigoyen. En la provincia de Salta ganaron electores leales a Rocha, pero sus votos fueron ignorados. En las demás provincias se impuso la fórmula oficialista con 168 votos. En las elecciones a vicepresidente pasó algo parecido. Pellegrini sacó 179 votos, más que Juárez, y la oposición se dividió entre 3 candidatos. El 12 de octubre de 1886, el general Roca le ciñó la banda presidencial a su concuñado, el doctor Don Miguel Ángel Juárez Celman. La larga paz de la Argentina que tanto le había costado construir quedaría en buenas manos. O eso creía él. ¿Y vos, a quién hubieras votado en esta elección? ¿Qué más te gustaría que desarrollemos en otros videos? Déjanos tu opinión, tus preguntas y tus recomendaciones en los comentarios. Si te gustó este video, suscríbete al canal para enterarte de las próximas elecciones y seguí al Club del Erizo en todas sus redes sociales para ver nuestras otras actividades.